vuelta ahora con un panel súper interesante. Como vieron, ya tuvimos un primer día completo dedicado fundamentalmente a temas de infraestructura. Ahora vamos a ir poco a poco moviéndonos hacia temas que tienen más que ver con contenido, con datos, y después más hacia temas de impacto social. Eh, y ahora les tengo que presentar un tema súper importante que es privacidad y gobernanza de datos, tanto de perspectivas regionales como globales. Mucho ha pasado durante la pandemia en relación al uso de datos. Hemos visto una variedad de aplicaciones que nos pedían datos para saber si estábamos bien de salud, para saber si teníamos que estar en cuarentena o no. Hemos visto dudas por parte de la población de saber qué es lo que se iba a hacer con esos datos. Una gran cantidad de sitios web que informaban sobre COVID y no necesariamente tenían información correcta. Algunos de ellos sí y otros eran sitios para quizá capturar personas y capturar datos personales de gente que sin querer iba a parar ahí. Así que el tema de la gobernanza de datos es súper importante. Y ahora les quiero presentar a nuestros panelistas. Y tengo a Pablo Segura, gran amigo de la escuela, que es el director de Data Privacy de Mercado Libre, una empresa muy importante para Argentina y para América Latina. Bienvenido, Pablo. Tengo a Jimena Moreno, profesora del CIDE de México. Bienvenida, Jimena. Y nos va a moderar el panel Paola Restrepo, de Colombia, que es presidenta ejecutiva de Mujeres TIC de Colombia. Bienvenidos todos, les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. Estamos con 500 becarios de todo el mundo. Tengo saludos de acá, de la India, de todos lados, porque como tenemos traducción simultánea y la virtualidad, la escuela que antes era muy latinoamericana, ahora sigue siendo latinoamericana, pero se ha expandido a otras fronteras y el tema de la traducción simultánea también lo permite. Les agradezco mucho que estén con nosotros y les recuerdo que un poco el moto general de la escuela este año es el uso de Internet como herramienta de recuperación económica después de la pandemia de COVID-19, con enfoque latinoamericano, pero también con perspectivas globales. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros y, Paola, te doy la palabra. Bienvenida y gracias por haber aceptado moderar este panel. Olga, Pablo, Jimena, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes aquí en este panel, además de un tema tan interesante como es la gobernanza de datos y la privacidad. Hoy, pues vamos a hablar de este tema tan importante, como tú lo has dicho, Olga. Los datos se han convertido en un activo muy, muy importante, no solamente en las empresas, sino en las entidades. Y el uso de estos datos pues se convierte en información y se convierte en conocimiento y sirve para la toma de decisiones. Es por esto que hoy tenemos a unos expertos muy, muy especiales. Voy a presentarles a ustedes Jimena Moreno, que es profesora del CIDE de México, y Pablo Segura, que es director de privacidad de datos de Mercado Libre. Y quiero empezar de una vez haciéndoles una pregunta general para que ellos se tomen la palabra y hagan su presentación. Y esto es empezar a hablar de los modelos de gobernanza de datos de cada uno de los países, destacar o precisar si ha habido algún cambio importante en estos últimos años, qué piensan ustedes en cuanto a gobernanza de datos. Así que, Jimena, bienvenida y si quieres, comparte tu presentación desde allí. Muchas gracias, Paola, por la invitación a la doctora Olga Cavalli. La verdad es que estoy muy honrada por poder estar aquí. Pablo, qué gusto. Creo que va a ser un panel muy interesante con perspectivas también desde el mercado, desde la academia y sobre todo también desde la función pública. Sí, tengo una pequeña presentación que me gustaría en un momento compartir con ustedes. Tengo, al parecer, 10 minutos, ¿cierto? Sí. Olga, entonces, y aproximadamente 10 minutos cada uno para resolver luego preguntas y preguntas del público. Yo quiero saber si ya se está viendo la presentación. Sí, Jimena, okay. Ya lo estamos viendo. Entonces voy a empezar con una parte introductoria antes de poder justamente entrar a la parte de qué se están haciendo en los países, en México, en la región, pero sí me gustaría como primero poner sobre la mesa en dónde estamos. Y quisiera empezar con una diapositiva primero que dice un enfoque de privacidad distinto. Es decir, hay que cambiar ya esta idea de privacidad. Eso no quiere decir que vamos a dejar la vida privada y la protección de datos personales hacia un lado, dado que
son derechos fundamentales, derechos humanos, y que los países los protegen como tal, pero creo que el incremento y el desarrollo de los procesos sociales y económicos, aunado a este intercambio global de bienes y servicios, que también aquí quiero hacer hincapié en que los datos personales también ya son bienes. En algunos países se consideran como bienes públicos, en otros está la discusión si es un bien o no, pero me parece que es una idea importante para poder empezar. Entonces, la privacidad tiene que ir empezando a cambiar. La forma en cómo se recopilan ahora los datos, cómo se usan y cómo se intercambian. Ya no solamente es la parte de la privacidad desde el punto de vista del derecho humano como protección, sino que hay que voltear a ver ahora cómo se recopilan esos, cómo se usan y sobre todo cómo se tratan y se intercambian. Entonces ahí es donde quiero yo realmente empezar a poner el foco de atención en esta nueva idea de datos. Fíjense cómo ahora hay que tener un equilibrio inminente entre la digitalización de la vida cotidiana. Lo pudimos saber, ayer tuvimos un gran ejemplo de esto de la digitalización de la vida cotidiana, que se cayó Facebook, WhatsApp, Instagram, con pérdidas, por aquí tengo el número de 161.422.000 dólares por hora en todo el mundo. Eso quiere decir que ya la digitalización es lo de hoy, incluyendo las acciones de las empresas como Twitter, Telegram, ¿no? O sea, perdón, como Facebook, que cambiaron, que bajaron las acciones, y se tuvo que hacer una migración. Los usuarios empezamos a usar más Twitter, más Telegram, más Signal, de que pareciera que ya nadie es tampoco indispensable en esta idea, ¿no? Pero al final del día lo que es importante es justamente este equilibrio, tanto de la digitalización de la vida cotidiana, como la protección y la privacidad, la seguridad de las personas. Y aquí incluye la parte comercial, financiera, de salud, de movilidad, es decir, en dónde están las personas. Los datos por sí solos no significan demasiado. Intercambiando datos significan creación de política pública, mejores tomas de decisiones en las empresas, etcétera. Entonces ahora el tratamiento de datos personales adquiere nuevas dimensiones y de la privacidad. Y un poco lo que quisiera yo también empezar a dialogar es que urge repensar el intercambio de datos personales frente al uso del Big Data y la globalización. La aplicación de principios acorde a los derechos humanos. Entonces hay que empezar a repensar también la idea de todos estos principios de legalidad, de equidad, de transparencia. La transparencia aquí me parece que es la parte muy importante de cómo van a usar los datos de los usuarios, de las plataformas, tanto comerciales, financieras, etcétera, y la interoperabilidad de los mismos. Entonces aquí la finalidad también como principio se pone en duda. Habrá que reforzar toda esta idea de confidencialidad y de acceso y almacenamiento de datos, ¿no? Entonces creo que hay un cambio en todos los procesos de integración de la información a nivel mundial, y los actores internacionales requieren intercambio de datos para tomar mejores decisiones, como ya lo he mencionado. Lo que podemos ver es que el debate está intenso. No hay un consenso internacional de cómo generar un nuevo modelo de gobernanza que permita el uso de Big Data, de metadatos, de los grandes datos, incluyendo datos personales, que ahí van en toda esta idea del Big Data, y a la vez garantizar la privacidad y el derecho a la protección de datos personales. Europa acá está discutiendo una ley, la ley de gobernanza, en donde justamente está intentando generar una nueva idea de privacidad y de gobernanza de datos. Entonces me parece muy importante aquí cómo están viendo a través de la tecnología resguardar cierto tipo de privacidad a través de avisos de privacidad por diseño, por ejemplo, para no dejar el foco de la protección de datos y de la privacidad de las personas y seguirla resguardando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el comercio electrónico, el cloud computing y un montón de herramientas ya permiten una transferencia internacional de datos que ahora son sin precedentes.
el uso intensivo de Big Data no tiene precedente. Es decir, estamos en una era global en la que nos estamos enfrentando a este intercambio de información, a esta interoperabilidad de los datos, sin precedente alguno. Y creo que la pandemia eso es lo que hizo, que todas el intercambio entre organizaciones internacionales, entre países, entre farmacéuticas, entre comercio, etcétera, ha generado una cantidad importantísima de datos, de intercambio de los mismos, que no ha tenido un precedente. Entonces vamos a construir lo que viene y cómo resguardar y generar este equilibrio de que hablaba, de la privacidad y del intercambio, de la gobernanza de datos también. Lo que podemos ver es que la legislación se queda corta. Como funciona, si siempre ha funcionado, la legislación, la tecnología va más allá, va más rápido que la legislación. Entonces las normas, las leyes y las reglamentaciones nacionales e internacionales sobre privacidad quedan rebasadas frente al desarrollo tecnológico. Entonces aquí el problema, lo que puedo yo ver es que ya se ha transformado. El valor de la información ya se incrementa al agrupar datos no tradicionales, generando también información valiosa. Los datos no tradicionales son aquellos que no provienen del gobierno o de los registros administrativos, sino más bien provienen de las empresas, de las tiendas de autoservicio, del comercio electrónico, etcétera, que también van generando información muy valiosa y tienen información inmediata para toma de decisiones, que creo que es muy importante. Entonces el problema, pues realmente empezamos como a ver que ha ido, se va modificando. Una manera de protección es la anonimización, esta privacidad frente a toda esta gobernanza, frente a todo este intercambio de datos, pero lo que hemos visto es que también tiene fallas importantes. Aquí necesitamos empezar a pensar de manera distinta para generar soluciones distintas. Otro punto importante, ¿no? Las empresas y los gobiernos ya deben priorizar el gobierno de datos frente a su administración. Es decir, cuando hablamos de gobernanza de datos, también vamos a la parte privada, y aquí yo creo que también la parte pública es importante. Hay que impulsar el desarrollo de políticas y procedimientos que administren todos estos flujos de información y aseguren la confidencialidad. Empezamos a ver cómo en los procesos internos de las empresas, el uso de esos datos debe tener un orden específico para que esa gobernanza aseguren la confidencialidad de la información y respeten los derechos humanos de los usuarios, porque eso es un mandato de ley a nivel internacional y a nivel de los países, de la región también, ¿no? Habrá que empezar a generar altos estándares de confidencialidad para tener esta gran clave que es la confianza entre el usuario y el tenedor de los datos personales, ¿no? Si no se ajustan a altos estándares éticos, no solo se pone en riesgo a las personas que utilizan o que dan esa información, sino también se pierde información útil para el diseño de planes estratégicos de la empresa y de los gobiernos. Aquí sí me atrevo a decir que cada vez hay mayores jugadores en el mercado que tienen datos personales y que habrá que ir empezando a generar estándares de confidencialidad mayores. Ya casi termino y me gustaría ahora ir ya hacia la parte final. Ya lo importante, como les decía ahora, que ya el problema va dándose un giro. Ahora ya no lo importante es la recolección de los datos. Tenemos mucha regulación y mucha reglamentación en cómo recolectar los datos y los avisos de privacidad y la idea de datos personales y datos personales sensibles, que evidentemente sigue siendo muy importante, pero ahora la recolección ya tiene que ir a ver en la forma en la que cómo se van a usar esos datos, su tratamiento, su uso, ¿no? Y la nueva tendencia, y me atrevo a decir que hacia allá va la discusión, es que las personas ahora ya se empoderan sobre el control de su información. Entonces,
aquí estamos viendo un empoderamiento de los ciudadanos y las ciudadanas respecto de sus datos. Y el marco legal para esto todavía está un poco atrasado. Entonces vemos que los esquemas de notificación y consentimiento ya no son sostenibles frente a todo este mundo nuevo de gobernanza de datos. Entonces, el foco de la responsabilidad también debe empezar a cambiar. No solamente de que permite acceso a los datos, sino que también el que use esos datos, el que comparta con tercero esos datos, que es lo que realmente hacia allá vamos. Fortalecer la custodia responsable de los datos. Aquí tenemos que hablar ya de responsabilidades muy específicas y de sanciones adecuadas en el mal uso de la información, que también es importante tomarlo en cuenta. Finalmente, para concluir, hemos visto como muchos usuarios de las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, consienten en compartir su privacidad. A veces no nos queda de otra, no tenemos otras opciones y esos datos los usan las instituciones públicas y privadas para empezar a diseñar. Entonces, por eso decía que este tema de privacidad está rebasado, ¿no? Porque ya consentimos en abrir nuestra vida privada. Los gobiernos y las empresas deben guardar confidencialidad y proteger los datos personales que le han sido proporcionados bajo un mandato de derechos humanos. Eso no lo podemos dejar de tener en mente, de tener en cuenta, porque es parte justamente del intercambio. Con esto termino la presentación y muchas gracias. Jimena, muchísimas gracias. Has dicho puntos muy claros, muy importantes. El tema de cómo compartir estos datos con terceros, cuidando la privacidad, la transparencia, inclusive sin perder esa información útil que necesitamos. Ahora le voy a dar la palabra a Pablo. Pablo, tengo entendido que tienes también una presentación. ¿Puedes compartirla, por favor? Y empezar. Tenemos 10 minutos también con Pablo. Bueno, muchas gracias, Paola. También me sumo a los agradecimientos de Jimena, a la organización, a Olga en particular, y desde ya a mis compañeros de panel, y que es un honor para mí estar acá compartiendo experiencias y hablar sobre un tema que me apasiona tanto como es la privacidad y los programas de privacidad específicamente. Voy a compartir mi pantalla ahora. Creo que ya se debe estar viendo. Y voy a hablar, voy a retomar algunos de los conceptos que recién expuso Jimena, muy claramente y de una manera muy al punto, para avanzar un poquito más sobre cómo las organizaciones, tanto del sector privado, del sector público, pueden avanzar para cumplir con las regulaciones y además proteger la privacidad de sus usuarios, de los habitantes, de los administrados, depende del tipo de organización y la categoría de titular del dato, para que puedan hacerlo no solamente por una cuestión de cumplimiento regulatorio, sino además como una manera de generar confianza en el uso de la información y también proteger uno de los activos más importantes con que hoy cuenta cualquier organización, y que es los datos personales de tanto sus usuarios o sus administrados en el caso de la administración pública. Voy a remarcar la vinculación muy grande que existe entre la tecnología y la protección de los datos personales, que ya estuvo tocando el tema Jimena en su presentación. Hoy por hoy ya prácticamente podemos decir que la tecnología es la manera más importante de relacionarnos con el mundo exterior. Esta foto de marca que ya no miramos a nuestros ídolos con nuestros propios ojos, sino lo hacemos a través de un dispositivo digital. Y de la misma manera en que estamos nosotros todo el tiempo tratando de capturar momentos y el mundo en general
mediante dispositivos digitales, también esto ocurre a una escala masiva. Entonces cada vez más es la tecnología la que percibe el mundo y los humanos a través de la tecnología, pero cuando la tecnología percibe el mundo, también está percibiendo a personas y también está recolectando datos personales, y esto genera un montón de nuevos desafíos a la protección de los datos personales que tenemos que estar atentos. Entonces, una vinculación muy importante que tenemos que tener en cuenta es la tecnología, la protección de datos y lo que genera la necesidad de regular el uso de los datos personales para evitar que, además de los aspectos positivos que vamos a ver que tiene la tecnología, también se den esos aspectos negativos que aparecen principalmente en la forma de desafíos a la privacidad. Quiero hacer un pequeño paneo y mostrarles que hoy en el mundo es una preocupación de la mayoría de los países que ya han sancionado una ley general de protección de datos personales. Como pueden ver ahí, los países que están en azul son los que tienen una ley sancionada de protección de datos, y si a eso le sumamos los que están en rojo, que son aquellos que tienen un proyecto avanzado de regulación de protección de datos, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de los países en el mundo tienen una regulación de protección de datos. Lo que nos dicen que estamos, cuando hablamos de trabajar de procesar datos personales, vamos a sumergirnos en un marco regulatorio que es cada vez más complejo, porque cada vez son más las regulaciones que protegen los datos de las personas, y por lo tanto, si una organización trabaja, presta servicios o vende bienes o trasciende las fronteras de su país de origen, va a estar sometido a una regulación, a más de una regulación de protección de datos, y va a tener que estar atento y va a tener que incorporar esas distintas regulaciones dentro de su programa de privacidad. Y también, como mencionó Jimena, el ámbito regulatorio es cada vez más complejo porque la regulación tiene que seguir la tecnología. Y esto quiere decir que no es lo mismo una regulación de protección de datos que se sancionó en el año 2000, como ocurre con la ley argentina. Si nosotros pensamos cómo nos conectábamos a Internet en el año 2000, ¿se acuerdan? Con el teléfono, a través de la línea de teléfono, y cuando uno se conectaba tenía probablemente problemas familiares porque estaba ocupando la línea de teléfono, que era la forma de comunicarse principal, la línea fija de teléfono, que era la forma de comunicarse con el resto del mundo. Entonces las conexiones a Internet eran muy cortas. Bueno, con esa realidad tecnológica es que se sancionó la Ley de Protección de Datos de Argentina, una realidad tecnológica completamente diferente. No existía en aquel momento la computación en la nube. Por lo tanto, la regulación de protección de datos tiene que hacer un esfuerzo por ayornarse, y cuando no lo hace, los que tenemos que hacer el esfuerzo somos los que trabajamos en privacidad para entender cómo las nuevas realidades tecnológicas se reinterpretan, perdón, las leyes se reinterpretan a la luz de las nuevas realidades tecnológicas, para entender cómo se aplica esa norma que se sancionó teniendo en cuenta una realidad tecnológica al mundo y a la actualidad. Entonces, tenemos un marco complejo, son muchas las regulaciones y un marco dinámico. Las regulaciones van evolucionando, y si no evolucionan las regulaciones, nosotros las tenemos que interpretar de una manera dinámica. Diciendo esto, tenemos que decir también que todo este marco complejo mira mucho a lo que es Europa. Europa es una suerte de meca en cuanto a protección de datos, y en esa relación podemos decir que el texto sagrado, la Biblia de la protección de datos, vendría a ser el Reglamento Europeo de Protección de Datos, porque le elevó muchísimo la vara en cuanto a protección, a los requisitos para procesar la información de carácter personal, en cuanto a los derechos que tienen las personas con relación a los datos. Tiene un ámbito de aplicación extraterritorial. Entonces, si por ahí una organización monitorea conductas dentro de la Unión Europea, estando afuera de la Unión Europea, o ofrece bienes y servicios a personas que se ubiquen dentro de la Unión Europea, se encuentra alcanzada también por la ley, por el reglamento europeo, y al mismo tiempo este reglamento europeo, la sanción de este reglamento europeo, tuvo un efecto expansivo en el resto de las regulaciones del mundo, y también en Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil se sancionó
la Ley General de Protección de Datos, que se la conoce como el GDPR brasilero, por tener un estándar muy similar a lo que ocurre. Generó también proyectos de reforma en la República Argentina, en Chile, en Uruguay. También hay proyectos en Colombia y en México tratando de elevar el estándar de protección de datos y asimilarlo al reglamento europeo. Entonces podemos decir que el GDPR, si bien no se aplica directamente en Latinoamérica, sí tiene un impacto y sí tiene muchas repercusiones por estas latitudes. Y el punto quizás más importante que incorpora el reglamento europeo al mundo de la protección de datos, al mundo del cumplimiento de la protección de datos, es el accountability. El accountability, que es una palabra que es muy difícil de traducirla al castellano, porque no hay un término que le haga justicia. Podemos decir de responsabilidad, podemos hablar de rendición de cuentas, podemos hablar de compromiso, pero vamos a necesitar muchas palabras para poder hacerle justicia a lo que quiere decir el término accountability. La regulación, el proyecto de reforma en Argentina y en Chile lo denominan responsabilidad proactiva, este principio. En Colombia es responsabilidad demostrada, lo tiene en el decreto reglamentario de la ley. México en el decreto reglamentario lo llama directamente, lisa y llanamente, responsabilidad, el principio de responsabilidad. En la ley general de protección de datos de Brasil, el término que utilizan es responsabilización y prestación de contas, que es algo así como responsabilización y rendición de cuentas. O sea, y este concepto se está incorporando dentro de nuestra realidad jurídica de Latinoamérica, y que implica un cambio de paradigma, porque antes uno cumplía con la regulación de protección de datos cumpliendo los requisitos, haciendo un checklist, terminaba de cumplir con el checklist y uno se olvidaba de protección de datos hasta el siguiente requerimiento de la autoridad de control. Y ese era todo el cumplimiento que uno necesitaba, es cumplir con una serie de requisitos y me olvido. En cambio, cuando estoy en el ámbito de la responsabilidad proactiva o la accountability, yo tengo que demostrar no solamente que cumplo la norma, sino la manera en la que estoy cumpliendo la norma. Tengo que demostrar que ese cumplimiento es efectivo y que redunda en un beneficio para los particulares. Entonces yo no puedo cumplir meramente el requisito. Yo no puedo solamente decir, bueno, yo tengo el requisito de tener un aviso de privacidad en mi página, acá está cumplido y ya ya no me cabe más ningún cumplimiento porque tengo ese requisito cumplido. Yo tengo que demostrar cómo ese aviso de privacidad es claro, le es útil al destinatario, tengo que demostrar cómo le brinda un valor, le agrega valor al titular del dato el cumplimiento. Y además tengo que demostrar cómo yo estoy protegiendo los derechos de los titulares de la información. Entonces, esto me obliga a las organizaciones a tener un programa de privacidad, a tener una acción estratégica de protección de datos, a tener un trabajo continuo interno de la organización que le permita demostrar que está protegiendo la privacidad de los titulares de la información cuyos datos procesa. Y esto implica que yo tengo que demostrar cómo cumplo con las obligaciones, que yo tengo documentados cuáles son todos los tratamientos, las actividades de tratamiento de datos y los activos de información, que cumplo con el principio de privacidad desde el diseño, esto es involucrar el análisis de privacidad desde la concepción misma de un nuevo producto, de una nueva iniciativa, de un nuevo servicio, que tengo nombrado una persona, un funcionario que está pensando el 100% de su tiempo en privacidad, como es el delegado de protección de datos o el oficial de protección de datos, que realizo evaluaciones de impacto, esto es, analizo a las nuevas iniciativas antes de pasarlas a producción, en cómo va a impactar sobre la privacidad de los usuarios de esa aplicación o de esa iniciativa, y por último que reporto los incidentes de seguridad cuando ocurren a la autoridad y a el afectado por ese incidente de seguridad. Para terminar, solamente contarles que desde Mercado Libre nosotros tenemos implementado un programa de protección de datos cuya idea fuerza es crear valor mediante el uso responsable de los datos personales. Esto es, nosotros no, como dije al principio, nosotros no nos tomamos al programa de protección de datos como un mero programa de cumplimiento regulatorio. Para nosotros es una forma de generar valor para nuestros usuarios,
porque le permitimos operar en una plataforma confiable, confidencial y segura, y también crear valor para la propia organización, para el propio Mercado Libre. ¿Por qué? Porque le da una ventaja competitiva, porque lo hace un ciudadano corporativo responsable, porque lo hace un aliado comercial confiable, y porque es un agente, lo transforma en un agente multiplicador de cultura de protección de datos, porque nosotros, así como nosotros tenemos un programa de protección, también le exigimos, por ejemplo, a nuestros proveedores que también tengan un estándar de protección de la información. Con lo cual, mediante un programa de privacidad, y este es el mensaje que quiero brindar, se genera valor para la propia organización. Entonces no estamos simplemente cumpliendo un programa, un requisito regulatorio, sino que estamos generando valor para la organización y para toda la sociedad. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento a las preguntas. Pablo, muchas gracias y arrancamos con las preguntas en aras del tiempo. Yo quisiera aprovechar que Pablo tiene ahí su micrófono encendido aún para preguntarte, pues hemos hablado que gracias, digamos, a todo el tema de la pandemia se han aumentado los nuevos datos, las nuevas tecnologías, necesitamos nuevas gobernanzas de datos. Yo quisiera preguntarte, ¿qué desafíos crees tú que enfrentan estas entidades públicas y privadas en el tratamiento de datos para garantizar la privacidad y cómo enfrentarlo? Buenísimo, muy buena pregunta, Paola. Vamos a tratar de responderla lo más sucintamente posible. Las organizaciones a partir de la pandemia empezaron a enfrentar un montón de desafíos diferentes. Tuvieron que atender la crisis y la continuidad o del negocio o de las políticas, en el caso de que sean políticas públicas, en el caso de que sea una organización, una autoridad pública. Se tuvieron que adaptar a las nuevas demandas y a las conductas de las personas que adoptaron en la pandemia. Digamos, empezó a trabajarse muchísimo, se empezó a trabajar desde la casa, a consumir a través de Internet, dando un salto muy importante en lo que fueron las ventas, las ventas online y el comercio electrónico, el dinero electrónico. Y al mismo tiempo se dieron cuenta las organizaciones que tenían en su poder y que tenían la capacidad de generar una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos que estaban quizás previstos para otra finalidad diferente, pero que podían ser utilizados para el bien común o el buen propósito de combatir la pandemia. Pero eso implica desafíos muy importantes a la privacidad. Porque estamos hablando de informaciones que estaban pensadas para un esquema diferente, para las que los titulares de la información habían consentido para una finalidad diferente, pero que ahora se estaba volcando para combatir la pandemia. Por ejemplo, las redes sociales, que tienen mucha información de carácter demográfico. Bueno, los gobiernos se sirvieron de esa información para poder entender mejor cómo era la composición del universo de las personas afectadas, o las compañías celulares, que además de tener los datos de sus clientes para hacer la facturación y los datos de tráfico de las comunicaciones, también tienen la geolocalización de los usuarios, y eso les permitió también a los gobiernos hacer el rastreo de las personas necesarios para combatir una pandemia. Pero teníamos entonces datos que eran utilizados para cuestiones diferentes, que empezaron a ser utilizados para combatir la pandemia. Entonces, ahí es necesario entender que si bien ese uso estaba justificado por la propia pandemia y el combate contra el virus, que no se dejaban de aplicar los principios de privacidad. Entonces, tenemos que volver a entender que tenemos un principio de finalidad, esto es, podemos utilizar la información para las finalidades para las cuales recolectamos, pero y también para algo compatible, y en este caso, cuando está justificado por una pandemia, también lo podemos utilizar, pero no podemos utilizar
la información recolectada para la pandemia, por ejemplo, para después hacer publicidad y cambiarle ese principio. Tenemos que solicitar el consentimiento al titular cuando es necesario, cumplir con los principios de seguridad de la información, cumplir con el principio, o sea, y adoptar las medidas necesarias para resguardar la información de manera segura, cumplir el principio de confidencialidad y no revelar información innecesaria, solamente lo estricto para para el combate de la pandemia. Es decir, es necesario volver a refrescar todos los principios de privacidad y entender cómo esos principios se aplican a ese uso extraordinario que tanto los gobiernos como las organizaciones del sector privado utilizaron para combatir la pandemia. Pablo, muchísimas gracias, muy claro. Jimena, bueno, nos contabas un poco del tema de privacidad, de estándares éticos, de los puntos, digamos, a tener en cuenta en el diseño de esas políticas de privacidad. Yo quisiera preguntarte algo. Actualmente los datos ya tienen un valor y en la medida que son intercambiados, pues generan aún más valor, no solamente para los gobiernos, sino para las empresas. ¿Cómo equilibrar y generar un mercado de datos seguros que protejan la seguridad y la privacidad de las personas, Jimena? Gracias. ¿Qué opinas tú? Gracias, Paula. Déjame abordar esta pregunta desde dos puntos de vista. El primero va a ser el normativo y el segundo va a ser lo que puede pasar de manera de autorregulación y gobernanza. Desde el punto de vista normativo, Pablo ya puso un gran mapa. Yo solamente agregaría a ese mapa una cuestión que atañe a la región y al intercambio comercial, sobre todo. Y es el convenio 108 que emitió el Consejo de Europa. Tiene un nombre muy largo, pero es el convenio para la protección de las personas respecto a su tratamiento automatizado de datos. Usted lo saca el Consejo de Europa, hay 53 países, entre la región está México, Uruguay y Argentina, y lo que hace es fortalecer justamente la protección de datos, la privacidad de las personas en el intercambio automatizado de datos. Además, tiene un protocolo el cual exige que haya una persona encargada de que realmente se esté cumpliendo este tratado internacional. Entonces, creo que por ahí los países, vamos, este va para toda la región europea y para todos aquellos países que no son de la región europea, que son más de 153, que ya están incluidos en este convenio famoso 108, y eso limita también o pone una regulación robusta, aunada a toda la legislación que acaba de mencionar Pablo en esta gran lámina que puso. Por el otro lado, tenemos justamente este valor de los datos que se incrementa en la medida en la que hace intercambio. Y hablaba justamente de estos datos no tradicionales, o sea, son estos datos que tienen las empresas, sobre todo, que necesitan para poder generar mayores planes estratégicos, y los gobiernos también ya los necesitan para poder generar política pública. Entonces, ¿qué hacer para proteger dentro de toda esta gama de datos? La primera es hay que tomar en cuenta que no nada más es el intercambio entre la empresa o el gobierno, y a mí me gusta hablar así entre empresa y gobierno porque ya cada vez se pierde este intercambio, y los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, ya hay mucho más jugadores, mucho más stakeholders que están dentro del ámbito. Y ahí podemos empezar a meter terceros, por ejemplo, en una cuestión de salud, pues entran tanto la parte financiera, como la parte médica, como los laboratorios, como la publicidad, como los hospitales, ¿no? Entonces ya hay una cantidad de terceros involucrados en este intercambio de datos. Y eso es lo que precisamente es el gran desafío y el gran reto, porque en la medida en la que esta información se cruza, en la medida en la que esta información se tiene, pues genera más valor y es más útil para las empresas y los gobiernos. Sin embargo, aquí pues también las personas podemos quedar expuestas, sobre todo cuando tratamos datos personales sensibles a partir ahora de la pandemia. Y aquí pudiéramos estar limitando ciertos derechos o ser sujetos a discriminación por el tipo de información que tenemos. Entonces, todo sí hay que tenerlo en cuenta porque es una manera de intercambio. Ahora, ¿qué hacer? Digo, creo que el desafío importante es ese.
dada que la regulación va más lenta, como ya lo platicamos y lo coincidimos Pablo y yo, quizá dentro de las empresas que manejan mucha información y que hay un intercambio constante que prácticamente es difícil de parar, y que ya vimos que la finalidad, el principio de finalidad requiere otra vez el consentimiento para poder cambiar de finalidad de los datos para los que fueron usados, y hay que ser transparentes en el uso de la información. Podríamos empezar a generar cláusulas contractuales distintas, con responsabilidades específicas, códigos de conducta que se están ya manejando en muchas empresas y también a nivel de los gobiernos, códigos de conducta respecto al uso de datos, o sea, ser un poco más agresivos en la parte proactiva de protección, justamente para que haya esta libertad de usar la información en beneficio tanto de las empresas, porque yo no estoy en contra, al contrario, ¿no? De las empresas que den un buen servicio, que generen las utilidades que tengan que generar, que abran puestos de trabajo, esa es su función, pero que también hay este compromiso de proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y por el otro lado, pues también que el gobierno tampoco se convierta en esta parte de vigilante a la cual todos también llegamos a temer, y donde los datos y el individuo y la vida privada de las personas quedan como en el medio y en el ojo del huracán. Entonces, estos códigos de altos estándares éticos ya se manejan, por ejemplo, en Reino Unido, en Estonia, en donde el intercambio de información es constante, en donde la tecnología avanza. Es increíble voltear a ver cómo en la misma China empiezan a haber códigos de conductas, y en donde en Europa cada vez hay altos estándares justamente de esto. Entonces, aunado a estos códigos con altos estándares de compromisos unilaterales de las empresas con los usuarios, también estos mecanismos de certificación. Yo creo que la tecnología ahora también tiene que irse a esa parte. Hay ya muchos desarrollos de protección, y estos mecanismos como de certificación de la confidencialidad, de estar buscando datos agregados. Me parece que la disponibilidad de estos datos no puede ser a costa justamente de la privacidad de las personas o el uso que se le pueda llegar a dar. Entonces, me parece que mecanismos de certificación, la tecnología, yo nada más en las empresas habrá que ir buscando, y en los gobiernos, no nada más es ver cuánto es el número de computadoras que existen y el software, cuánto me gasté en software, sino que realmente empezar a generar mecanismos de certificación, de anonimización reales. Ya vimos que la anonimización tiene un montón de huecos, pero creo que la tecnología puede hacer muy bien su chamba ahí, ¿no? Agregar datos que sean útiles, pero que generen una confianza, para que yo tenga, a través del principio de transparencia, buscar que realmente mis datos se estén usando de manera agregada, ¿no? Y que no aparezca mi nombre en todos lados. Entonces, yo creo que esa es una parte importante. Y aunado a esto, pues no podemos dejar de tocar el tema de los riesgos y las amenazas, ¿no? De los saqueos, de la ciberseguridad, de los datos de las personas, de las bases de datos que se roban una y otra vez constantemente y se hackean. Creo que es una parte importante dentro de la discusión, los mecanismos de certificación de privacidad y los riesgos y los desafíos que enfrentan. Ahora, por último, todo este complejo de regulaciones requiere inversión, ¿no? O sea, finalmente las empresas y los gobiernos tienen que invertir en esto. Y ahí también estamos hablando de colaboraciones, de cooperación internacional, de cooperación entre empresas. No va a haber empresa que pueda resolver todos estos tipos de cuestiones tecnológicas en pro del desarrollo y el intercambio de datos y de la privacidad y protección de datos de las personas solitas. Creo que requiere de una campaña importante, proactiva, de desarrollos y de cooperación entre las empresas, entre las personas, entre los gobiernos. Nena, gracias. Pablo, tú hablabas ahora de la normatividad en los gobiernos y hablabas de precisamente en Argentina, cómo estaba pues, de avanzada la tecnología frente a todas las normas, pero yo quisiera que nos dieras como un
esbozo muy claro de cómo estamos en Latinoamérica con respecto a otros países. O sea, ¿qué países podríamos decir que van avanzados en esta materia? Bueno, cualquier país que tenga una ley que ya haya cumplido más de 10 años, como ocurre con, bueno, Argentina que fue sancionada en el año 2000, la ley de Chile que está sancionada en el año 1999, la ley de Colombia que es del 2012, la ley federal de protección de datos en poder de los particulares de México que es del 2010, si mal no recuerdo. Bueno, todas esas normas seguramente tienen un atraso tecnológico y están dentro del paradigma anterior de la protección de datos, en donde podemos hablar más de una gestión de la información que una gobernanza de los datos, como es la corriente actual de las regulaciones más modernas de protección de datos personales. Tenemos, por ejemplo, Uruguay, que fue sancionando algunas reformas parciales, incorporando conceptos como el de la responsabilidad demostrada proactiva, las evaluaciones de impacto a la privacidad, digamos, la obligación de reporte de los incidentes de seguridad, que la fue acercando a los estándares vigentes en cuanto a protección de datos. Desde ya la ley de Brasil, la LGPD, está al estándar de la regulación, de las regulaciones más avanzadas. En Ecuador se sancionó una ley que tiene una vacatio legis de 2 años que va a entrar en vigencia entonces, se sancionó este año, va a entrar en vigencia en el año 2023, que también tiene un nivel significativo de avance, que si bien no está a la par de la regulación europea, se acerca bastante. El resto de los países realmente va a tener que, bueno, podemos decir que tanto México como Colombia, a partir de los decretos reglamentarios y de la regulación de las autoridades de control, fue mejorando y profundizando un poquito más el estándar en cuanto a la protección de los datos, ya que incorporan también los conceptos de esta responsabilidad proactiva o demostrada, y en el caso de Colombia también menciona en algunos casos la evaluación de impacto, si bien no con la amplitud que lo hacen las regulaciones más modernas, pero en definitiva entiendo yo que Latinoamérica en general tiene que hacer un proceso de avance en cuanto a la protección de los datos y adecuarse a los estándares internacionales, que va a redundar no solamente, como mencioné, en beneficios para los particulares, sino también para las propias organizaciones que van a tener un modelo de gobernanza de datos como parámetro y para implementar que termine resultando en un beneficio para todos. Pablo, gracias. Jimena, hablabas tú ahora precisamente de que no había consenso internacional. ¿Tú crees que esto, me imagino, nos irá a afectar en la transferencia internacional de los datos? ¿Cuál es tu punto de vista desde ese aspecto? Pues mira, déjame partir de una premisa, ¿no? Al final del día, el intercambio de información, de datos y la gobernanza y la privacidad tiene un conflicto de interés entre los diferentes jugadores. Es decir, el gobierno busca para su diseño público, las empresas buscan la parte de las utilidades y, como mencionaba, la ciudadanía busca la parte de protección, ¿no? De privacidad y de no el mal uso de datos personales. Y en este sentido, está siendo complejo. Hay voces que se van sobre una regulación muy rígida por parte de los gobiernos y la intervención de los mismos. Y aquí vemos cómo Europa ha fortalecido toda la protección a través del GDPR, como ya lo mencionó Pablo, que es este reglamento europeo que marca como toda la tendencia hacia dónde ir, este convenio 108, pero también hay que mirar a la OCDE y a todos los principios, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección a la vida privada, al convenio internacional que protegen la vida privada. Entonces ahí sí empezamos a tener, por un lado, una idea de intervención en la regulación y por el otro lado, esta gobernanza que vaya a ser un poco más libre, y ahí encontramos diferentes conflictos de interés que creo que se están a través de diferentes mecanismos.
que ya mencionaba Pablo, de responsabilidad, de ser proactivos, de transparencia. Sin embargo, el diálogo pues está sobre la mesa, ¿no? Si ustedes miran las últimas conferencias internacionales en donde incluyen gobiernos y desarrolladores de plataformas y de comercio electrónico, etcétera, el punto está ahí. No hay convergencia entre la parte regulatoria porque hay diferentes tipos de interés que hay que empezar a generar y a poner sobre la mesa. Y solo quisiera hacer un comentario. No se nos olvide Estados Unidos. Es decir, hemos estado volteando a ver hacia Europa, hacia la reglamentación del reglamento europeo, hacia el convenio 108, hacia todos los órganos garantes y las leyes en América Latina, que me parece que ahí vamos avanzando en esta protección. Pero en el mapa que menciona Pablo aparece Estados Unidos como esta parte en blanco que no tiene una regulación específica. Y es cierto, no hay una ley de protección de datos y en la misma Constitución de los Estados Unidos no hablan del tema de privacidad. Sin embargo, fueron los primeros que desarrollaron este concepto. Este concepto viene como privacidad desde un caso que hubo en Reino Unido por ahí de 1800 y tantos, y después un caso sobre la manera en cómo decidir tener hijos o no tener hijos y cómo se metía la parte de privacidad y la vida privada en las personas. Fue un caso muy emblemático en Estados Unidos, pero el desarrollo de la idea de privacidad es muy fuerte. Y también el interés público por la intervención, también lo vimos con las Torres Gemelas, lo vimos ahora con el tema del terrorismo, con el tema, ¿no? Ahí hay un ejemplo importante de cómo, sin tanta regulación, a través, claro, de su sistema jurídico que se permite, el tema de empezar o sea, que no se nos olvide este jugador, es lo que quiero decir, ¿no? Hay que estar siguiendo sus resoluciones, qué está diciendo la Corte respecto a todos estos precedentes de privacidad, porque es el gran jugador también, ¿no? Pues estamos viendo cómo la Corte está viendo y está supervisando Facebook y están supervisando, ¿no? Google, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que es importante porque ahí empiezan a día a día gestionar esta idea de privacidad y de cambio y de interrelación con los datos y con las empresas. Entonces, creo que es un jugador que hay que voltear a ver. Bueno, en aras del tiempo, creo que hemos cumplido el tiempo reglamentario. Jimena, Pablo, hemos hablado de cosas interesantísimas. Me han llamado mucho la atención algunas frases dichas por ustedes en cuanto a que cada vez las personas se están empoderando más de control de su información, el tema de compartir estos datos con terceros y el valor que toma. La falta de ese marco legal en los países en Latinoamérica que nos hace tanta falta. Y Pablo también hablaba de tener un oficial de datos solamente encargado de este propósito en las empresas. Entonces, les agradezco muchísimo. Creo que hemos dejado mensajes clarísimos, no solamente a gobiernos, sino a las empresas, a las mismas empresas que están desarrollando tecnología que tienen que ir de la mano precisamente con todos los temas de privacidad, de protección y de manejo y el uso de los datos. No sé, Olga me dirá si hay más preguntas allá. Acá estoy. Bueno, les digo que los comentarios acá de los becarios son que la presentación fue espectacular. Me sumo también a las felicitaciones, súper claro, muy interesante. Habría que hacer un evento de 5 días sobre este tema, pero bueno, por ahora tenemos este slot. Voy a leer rápido algunas preguntas, tenemos unos minutos. Hay muchísimos comentarios y preguntas. Mariana dice, ¿dónde queda la responsabilidad de empresas transnacionales cuando estamos en un proceso de elaboración de una ley nacional de protección de datos? Marina dice, para Jimena y Pablo, ¿existen países con leyes de protección de datos a nivel subnacional? Por ejemplo, municipios, si tienen algún ejemplo para mencionar. Para Pablo, ¿cuál es la fuente del mapa que mostraste? Hubo muchos comentarios sobre el mapa, especialmente, bueno, creo que recién Jimena lo comentó, que Estados Unidos no estaba como un país que tenía regulación y ya lo comentó ella. Para Pablo, ¿realmente existe un interés genuino por parte de los usuarios por el uso de sus datos? ¿Hasta qué punto estamos a merced de
de prestadores digitales privados. Esto lo pregunta John. Mabel dice que el RGPD, el consentimiento no es la única base legal para el tratamiento, ya que hay otras vías más. Mabel dice, bueno, es un comentario para Jimena, ¿cómo garantizar el empoderamiento ciudadano respecto a su información cuando hablamos de Internet IoT? Para Pablo, en el mapa, bueno, que Estados Unidos no estaba prendido, ya lo comentó Jimena. Para cualquiera, no, esto no es un comentario. El consentimiento de pertenecer a una red social otorga amplio dominio de la vida virtual y la pérdida de privacidad. ¿Y cómo se puede generar una cultura de protección de datos?, dice José. Bueno, verán que los comentarios, algunos son más o menos en el mismo sentido. Hay muchísimos comentarios en favor de la charla, que está muy buena, que estuvo muy buena, coincido totalmente. No sé si tienen unos minutos para hacer algunos comentarios sobre, un poco en general, sobre las preguntas. Pablo, Jimena, ¿quién quiere empezar? Jimena, ¿querés arrancar vos? Yo, a ver, comentarios vinculados al mapa, lo puedo compartir. Es el autor de ese mapa, lo decía en la presentación, es David Bannister, es un especialista, un profesional de la privacidad, que todos los años lo va actualizando y es una referencia muy importante. Y en cuanto a que existen otras bases legales para utilizar y procesar la información personal, es cierto, las regulaciones, digamos, partiendo desde el Reglamento Europeo de Protección de Datos, también la Ley General de Protección de Datos de Brasil, ahora también la ley en Ecuador, contienen, además del consentimiento, la base legal del interés legítimo, el interés vital del usuario, una relación contractual entre las partes. O sea, extienden el interés legítimo, entienden más allá del consentimiento del titular del dato, la capacidad o la base legal sobre la cual fundarse para procesar información de carácter personal. En algunas va a ser estrictamente necesario recurrir al consentimiento, como en el caso del tratamiento de los datos sensibles, pero también se pueden recurrir a otras que, por ejemplo, en el ámbito de una relación laboral, el consentimiento no está tan bien visto y tendría que irse al interés legítimo, que obliga al responsable de tratamiento a justificar esa necesidad de procesar esa información de carácter personal. Pero en Latinoamérica, lamentablemente, en la gran mayoría de los países, la única base legal es el consentimiento, y esa es una de las evoluciones que tenemos que tener regulatorias para que de esa manera nos permita poder recurrir a otras bases legales que son más adecuadas que el consentimiento del titular de la información. Jimena, ¿quieres agregar algo? Sí, muchas gracias. A ver, hay un par de preguntas que me gustaría contestar. La primera se refiere, bueno, al tema de lo subnacional, si hay leyes interiores y tal. En México lo que pasó es que se hizo una ley general para sujetos obligados, para protección de datos en sujetos obligados. Esto significa que para los gobiernos ponen el estándar en los principios y de toda la regulación, distribuye competencia entre las entidades federativas, los subnacionales, y a partir de ahí es que se generan leyes locales. Nuestro órgano garante, que es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, este órgano tiene sus estatales también, o sea, también a nivel subnacional o a nivel de entidades federativas hay extradistribución de competencias en el ámbito público. En el ámbito privado está la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. Entonces,
sí, la legislación mexicana lo que hace es que abre esta brecha entre público y privado, y en la parte pública genera esta cascada hacia el interior para que puedan tener sus órganos garantes nacionales, sus institutos de información y de protección de datos a nivel subnacional. Por el otro lado, también hay una pregunta sobre el empoderamiento de la ciudadanía. Una de las tendencias más importantes es la reutilización de datos, es decir, yo doy mis datos y estos se reutilizan y se reutilizan y se intercambian y se dan y vienen de un lado para el otro. Como les comentaba, esta ley de gobernanza del 2020, que hay que echarle un ojo, ya empieza a hablar justamente del valor de los datos y de ordenar esta parte para que sea el ciudadano el que realmente pueda definir el uso de sus datos, empoderándolo, porque finalmente puede haber cuestiones de violación de derechos humanos, como yo decía, ¿no? O sea, no hay que perder ese foco, porque sí quedamos expuestos y sí quedamos sujetos a que el día de mañana cierta información no se dé o se reutilice de tal manera y se cruce con otra información de tal manera que pueda yo estar sujeta a discriminación en el momento en el que pida un seguro médico, una solicitud de trabajo. Es decir, ahí hay que proteger toda esta parte. Entonces, se están buscando maneras de cómo estos datos, una de dos, o se busca un mecanismo de donación de datos, o se busca un mecanismo de intercambio de información, y que las personas que están consintiendo en estos datos tengan esta idea de poder frenar en cuando se considere importante no seguirlo. Entonces, sí, el foco va a cambiar hacia empoderar al ciudadano, o se está intentando, o en esta ley se está viendo cómo ahora el ciudadano va a ser el que va a tener que estar en la mesa de negociación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y el Estado, pues, haciendo su labor de cumplimiento, de protección a estos derechos humanos, y las empresas, pues, su labor de protección, ¿no? De resguardar la confidencialidad. Yo creo que esos tres trinomios podían conjuntarse muy bien si los tres tienen una posición proactiva. Las personas no la teníamos, solamente picas aviso de privacidad y solamente ahí te vas metiendo y sabes perfectamente que, pues, el uso de tus datos puede ser utilizado en cualquier momento, ¿no? O sea, por más finalidad y tal, ahora la reutilización ya no alcanza y está recabando información y consentida y consentimiento para el uso de datos personales. Yo me voy sobre todo a la parte de los datos sensibles, que es donde las vulneraciones a derechos humanos son importantes y que requieren un consentimiento expreso, salvo que sea por interés público. Y entonces ese consentimiento, de alguna manera, aunque haya otras formas, pues ya también está rebasado, ¿no? Yo creo que sí hay que estar abiertos a cómo viene. La segunda parte es merced de datos, que si estamos a la merced de datos, yo no quiero ser así como la idea de que las empresas tienen nuestros datos y estamos a merced de ellas, ¿no? Porque también hay mecanismos de protección, o sea, no hay que ser injustos en esta parte. Creo que sí hay muchas cuestiones de ciberseguridad, etcétera, pero no lo veo como a merced. Más bien lo que queremos es exigir esa confidencialidad, exigir esa protección de datos. Creo que es importante en ese sentido, más que nosotros como víctimas de las grandes empresas, porque también creo que ese intercambio nos conviene, y creo que ahí es donde justamente tenemos que hacer la voz y exigir justamente esta protección a mi vida y a la confidencialidad de los datos. Como decía al principio, ya es un intercambio, ya estamos transformando las relaciones a través de la tecnología. Entonces, no me gustan estas polarizaciones porque creo que no nos están poniendo en el foco de lo que está pasando hoy en día, pero sí creo que para no tener esta idea de que estamos a merced, la transparencia, la responsabilidad y exigir la confidencialidad de la información, creo que es un punto de avance en donde las personas y los ciudadanos tenemos que estar ahí, ¿no? Creo que con eso podemos, creo que ya no sé si quedó alguna otra pregunta volando. No, está muy bien. Muchísimas gracias por la claridad en la respuesta y
por haber tenido la gentileza de responder prácticamente todo lo que consultaron. Había muchos comentarios, muchas eran parecidas, similares. Creo que fue un panel espectacular desde distintas perspectivas, empresarial, académica. Así que les agradezco, como siempre, que hayan participado, les agradezco su tiempo, sé que están todos muy ocupados y espero encontrarlos algún día cara a cara en Argentina o en algún otro país de América Latina. Les agradezco mucho y bueno, seguiremos conectados virtualmente. Si quieren seguir el programa esta semana en YouTube, en canales de español e inglés, y si no, después yo les voy a acercar todas las grabaciones de las presentaciones. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Un gusto muy grande, Olga. Gracias. Saludos desde Gracias, Argentina. gracias Chao, por la chao. invitación y estamos muy a la orden. Gracias. Felicidades por el evento. Gracias, Saludos. muchas gracias. Gracias a ustedes. El evento es ustedes y los becarios. Bueno, a mis queridos becarios, en 10 minutos seguimos con el próximo panel, muy interesante, sobre emprendedorismo y el impacto que va a tener en la economía de América Latina. Tenemos panelistas muy importantes, así que en 10 minutos volvemos, no se vayan.